Dagli de tacche, dagli de punta, quanto è buona la sora assunta, tira la corda e spigni la sega. Buonasera, buonasera. Pietruccio ragazzino del Tufello. Hola, hola, ¿cómo va? Sean muy bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, Akeltoy Escritor. Bien, nos encontramos literalmente en la mitad del mes, sí, tercer jueves de este mayo de 2025, que aunque es un mes extra large, la verdad que debo reconocer que a mí en lo particular se me está pasando bastante rápido. Y esperemos que así sea, que sea un buen mes. Bien, dichas estas palabras, como verán, el título del video de hoy es A la Eterna, y es porque voy a estar compartiendo la lectura de un boceto de una nueva microficción, ¿sí? Creada por Moi, titulada A la Eterna, y bueno, más detalles los voy a explicar a lo último del video. Si hago hincapié es que es un boceto, es decir, más allá del video de hoy, seguramente a posteriori va a haber modificaciones, correcciones y seguramente algunas cosas que quite o que agregue a la misma, pero bueno, la idea es compartir, que hace un montón aparte, que no comparto una microficción de mi autoría y menos que menos una nueva. Así que bueno, los dejo con la lectura de A la Eterna, que espero como siempre, espero que les guste. A la Eterna. Había llegado al viejo mundo hacía menos de un día. Primero paré en Madrid y de inmediato tuve el transbordo a Barcelona. Tenía otro destino a la brevedad, Italia. Tras unas horas vertiginosas en las afueras de la capital catalana, llegué por segunda vez al aeropuerto luego de un viaje en taxi interesante. Me llevó un señor pakistaní. Jamás había hablado con uno. La charla viró entre nuestros países de origen, nuestras realidades y cómo él llegó a vivir a España. Era de madrugada y tenía bastante sueño, más todo el trajín que cargaba encima. Eso sin mencionar que aquel aeropuerto no era para nada amigable, pero bueno, desde allí partiría rumbo a la península itálica. Me puse los auriculares, empecé a escuchar mi lista de música en Spotify y me acomodé en mi asiento. Ya ubicado, perdí mi vista en la ventanilla. Había elegido viajar pegado a una. El vuelo duró algo menos de 2 horas, Barcelona-Roma. A minutos de descender, un cosquilleo comenzó a recorrerme. Estaba viendo aquella milenaria ciudad. Era algo surreal para mí. Yo solo, por pisar aquel pedazo de tierra tan histórico y relevante para la humanidad. No pude evitarlo. Lloré. En parte entendía y en parte no el motivo de mis lágrimas. Y digo esto porque Roma no era en realidad el principal motivo de aquel viaje. Pero ahí estaba. Hasta llegar al hotel donde me hospedé, pasé por el Fiumicino y luego el tren interno a la ciudad de Roma. Después vino la caminata y taxi otra vez. El hotel se encontraba a solo 8 cuadras del Coliseo. Estaba fascinado. Caminando a media cuadra en dirección hacia la esquina del lado izquierdo y luego por ahí derecho estaba ese gran deleite histórico. Por supuesto, fue de las primeras cosas que hice apenas llegué. Eran los últimos días del verano en el hemisferio norte, mientras que por casa eran los últimos del invierno. El sol romano pegaba fuerte, mientras yo daba mis primeros pasos rumbo a mi propio Disney. Improvisando italiano pude llegar a la entrada del Coliseo, y ahí empezó la señora excursión. Me crucé con alguna que otra persona que hablaba castellano, pero mi atención mayor era aquel lugar, ese espacio que estaba habitando. Vino a mi mente mi maestra de séptimo grado, con quien aprendí por primera vez la historia del Imperio Romano. Pensaba en ella y cómo cultivó en mí el amor por la historia. De verdad venía a mí ese niño de 12 años que fui, que jugaba al Imperio, que miraba películas y se maravillaba con todos esos monumentos y hazañas. Rómulo y Remo, Julio César, Augusto, Cleopatra, en fin. Ese pequeño yo interior estaba muy feliz. Un sueño más cumplido. Mi gran caramelo, mi gran regalo. Fui embriagado de historias milenarias entre escaleras inmensas, pasillos curvos, columnas de todo tipo, deidades rotas, escenarios de luchas, asientos de piedra y una vista inagotable de tanta vida y también de tanta muerte. El Coliseo romano, ni más ni menos. Le siguieron el Foro Romano con todos los dejos de aquello que fue el Imperio y por último la tan filmada Fontana di Trevi, desde donde me sacaron una foto horrible.
Me habían dicho que fuera de madrugada, que siempre estaba desbordado de gente. Y sí, tenían razón. En fin, anécdotas. La fuente en sí era preciosa, por supuesto, y sublime. La noche romana tiene su encanto propio, entre personas que van y vienen de todos lados y de todas las edades, nacionalidades, voces inquietas como todos los que viajamos a Roma por primera vez. Aquella noche paré en un bar. Estaban haciendo un karaoke, donde fui invitado a cantar, pero desde ya me negué. Primero porque no hablo italiano fluido y segundo porque me daba vergüenza. Cené una pizza margarita y tomé unos campares. Ambos estaban muy ricos. El mesero fue muy amable. Le dije que hablaba castellano y él me dijo que solo hablaba italiano e inglés. Sí, definitivamente me llamó mucho la atención. ¿Cómo podía ser que las personas en Roma prefiriesen hablar inglés antes que castellano, siendo que nuestras lenguas son como prima hermanas? Como pudimos, cruzamos algunas palabras más y me pasó su Instagram. Lo acepté. Era un chico bastante lindo y además simpático. Aunque sabía que tenía muy poco tiempo, ya que en 2 días volaría para Venecia. Las probabilidades de que pasara algo con el mozo eran casi nulas. Al otro día temprano me alisté para ir al Vaticano. Iba a ir en subte, metro le dicen allí, pero estaban de paro ese día. Enseguida recordé las personas que en mi país creen que esas cosas solo pasan allá. Ilusos. Por lo que no me quedó otra opción que ir caminando. 1 hora de ida y otra de vuelta. Google Maps me ayudó bastante, aunque en la entrada del Vaticano casi me pierdo. Pero llegué. La Santa Sede. La ciudad que gobernaba Francisco, el Papa argentino y el primer Papa americano. No soy católico apostólico romano, pero no pude no sentir la mística y la energía que se desprende de aquella ciudad. Es hermosa, imponente y multicultural. Entré en la Basílica de San Pedro. No me alcanzaron los ojos para poder contemplar tamaña inmensidad. Era todo mucho, pero mucho de verdad. Algo similar al Coliseo en cuanto a lo histórico y todo lo que allí pasó y lo que desde allí se decidió. Caminando en círculos vino a mi mente el mesero. No sabía si valía la pena escribirle. Era como un ser o no ser. Me estaba quedando sin batería y no había llevado el cargador. Tenía 1 hora de viaje caminando y menos de 30% de carga. Eso sin mencionar que estaba solo. Así que, a marcharse dicho. Ese día el sol romano me hizo ponerme bordó. Por suerte me había puesto los lentes de sol. Llegué al cuarto del hotel muerto. Dormí 1 o 2 horas, me bañé y ya era de noche. Mi última noche romana. Fui a caminar por la ciudad, tomé un gelato en una plaza. Estaba muy rico, por cierto. Luego me fui a buscar algún restaurante para cenar. Y de vuelta al mesero. De vuelta el dilema. Literal, en menos de 24 horas ya estaría en otro avión, continuando viaje. Entré a Instagram, lo stalkeé un poco. Fui a la parte de mensajes. Sonó la alarma. Tenía que cenar. Temprano, ya que al otro día tenía que armar la valija e irme nuevamente al Fiumicino. El restaurante que elegí tenía aspecto mediterráneo, con colores que iban del blanco al celeste, tonalidades en arena. Sentía que estaba como en la costa. Me atendió una mesera muy amable, que era oriunda de mi país. Comí unas pastas, tomé un Negroni y me pedí un postre helado. Llamó mi atención de aquel restaurante, que estaba casi vacío. Con lo buena que era la atención y lo bello que estaba preparado, además de lo rica de la comida. Tenía mucho sueño. Aún tenía que rearmar la valija, ordenar la habitación. El restaurante estaba a solo unos metros del bar. Sí, donde trabajaba el mozo. Más que escribirle al Instagram, podría ir directamente, y fue lo que hice. Seguían con los karaokes. Sonaba Rafael Acarrá y el 0303-456. Afuera no estaba. Ingresé, y de hecho estaba bastante lleno ese día, supongo que porque era viernes. No lo vi. No estaba. Uno de los que supongo era dueño del bar nos hizo salir a algunos a la parte de afuera de un modo poco amigable. También entendiendo que lo hacía porque el espacio era reducido y éramos muchos, ¿no?, allí adentro. Se hicieron las 12 y no estaba. Tenía que volver al hotel. Lo hice caminando, como lo hice durante toda mi estadía en Roma. Dormí unas horas.
se terminaba el verano y con él mis días allí. Acomodé las cosas, limpié el cuarto, guardé mis cosas nuevamente, mientras veía de tomarme un Uber o un taxi rumbo a la estación de tren. Venecia y mis amigos me estaban esperando. Me despedí de Francesco, el afable encargado del hotel, que me asesoró y me aconsejó por aquellos días. Quedamos en contacto por un próximo regreso a la Eterna. El ritual del asiento pegado a la ventanilla y los auriculares continuó. Spotify mediante. Notificación de Instagram. Era hermoso. Bien, y eso ha sido una lectura, ¿sí? Del boceto de microficción titulado A la Eterna. Bueno, y ahora sí, ¿por qué A la Eterna? Bueno, justamente porque esta historia acontece en Roma y uno de los nombres de Roma es la ciudad eterna. Y bueno, y acá me acompañan algunos recuerdos que me traje de Roma, que es este casquito de gladiador, que me lo compré literal en el Coliseo, y este Coliseo que, adivinen dónde lo compré, sí, en el Coliseo. Y bueno, esta microficción, por supuesto, está un poco inspirada en lo que fue mi experiencia el año pasado en Roma, pero por supuesto no es un relato real al 100%, por supuesto, porque si no, no sería una microficción, sería contar cómo fue mi experiencia. Y no, la realidad es que es una microficción en la que, bueno, juego un poco y fantaseo un poco en lo que fueron mis días allá en Roma, que sí es cierto, fueron solo 2 días. Y los lugares, por supuesto, son los que visité, eso es cierto, pero bueno, está ficcionado y hay algunas cuestiones que no pasaron. Y bueno, obviamente esto es un boceto, por supuesto va a haber correcciones, va a haber modificaciones, cosas que agregaré, cosas que quitaré. Pero bueno, la idea es que esta microficción sea parte de mi tercer libro, que todavía está en proceso, que como ya mencioné en más de un video, va a ser todo de microficciones de índole, bueno, erótico, amoroso, vincular, en fin, una temática distinta a perdón, a lo que fueron mis anteriores libros, Druidesa y El invierno habitado. Como también lo mencioné en varios videos, la idea es, si todo sale bien y el Dios, el universo me acompaña, la naturaleza, sería la idea publicarlo el año que viene, pero bueno, veremos cómo se van dando las cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado este boceto de A la Eterna, y la idea es, así como todos los meses comparto textos, empezar a compartir, no tanto, o sea, poesías voy a seguir compartiendo, pero la idea es ir compartiendo estos bocetos de microficciones que estoy escribiendo para mi tercer libro, que todavía no tiene título. Dicho sea de paso, pero bueno, la idea está, no es que estoy escribiendo zaraza, pero bueno, todavía no me termino de definir el título. Así que bueno, espero que les haya gustado. Los quiero, los abrazo y nos veremos la semana que viene en el cuarto y anteúltimo video de este mes de mayo. Nos vemos.